now we are so random. You bring the darkness to the light, split the atom. I ignore the facts. Bueno, hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Como podéis haber visto apreciar, el vídeo de hoy va sobre el iPhone 12. Se están filtrando ya hace un par de días, bueno, casi ya más de una semana, imágenes de lo que van a ser estos nuevos modelos, que como podéis haber podido apreciar, son cuatro. Cuatro nuevos modelos va a sacar Apple este año, por lo visto. Como sabréis, normalmente por estas fechas ya hubiera sido el Keynote, este tan típico que hay cada año, que lo llevo siguiendo desde el iPhone 4. Y este año, pues con esto del coronavirus, pues parece que Apple no ha hecho ni siquiera un Keynote online. O sea, es una cosa que le gusta que haya público, y como no había público o publicidad de público, no lo han hecho. Quizás lo más interesante de decir es que va a haber cuatro modelos y que uno va a ser de 5,4 pulgadas, bastante pequeñito. Recordamos que el iPhone 4 era de 4,8 pulgadas, este va a tener 5,4, algo más grande. Luego va a tener el iPhone 12 de 6,1 pulgadas, el iPhone 12 Pro con 6,1 pulgadas también, y el iPhone 12 Pro Max con 6,7 pulgadas, un teléfono un poco más grande, como ya estamos acostumbrados a teléfonos pequeño, mediano y grande. En el pequeño pues tendríamos solamente la opción de con dos cámaras, y el iPhone 12 con 6,1 pulgadas de también dos cámaras. Después tendríamos los dos Pro, los modelos Pro, que sería de 6,1 pulgadas y 6,7 pulgadas, y tendrían los dos, y también, bueno, en el Pro Max lo mismo. También van a tener los cuatro modelos, van a tener el mismo procesador, el A14, que es en el que se está probando ya, o se ha escuchado ya que va a salir iOS 14. Y lo más interesante es saber que los cuerpos de estos móviles, los dos iPhone 12 estándar, que por así decirlo, tendrían un cuerpo de aluminio, y el Pro y el Pro Max tendrían un cuerpo de acero inoxidable. Me imagino que la parte trasera será de cristal, puesto que si no, no sería útil, o no se podría utilizar la carga inalámbrica. También, por lo visto, van a soportar esto de la carga de un móvil a otro. Parece ser que Apple en esta función lo va a poder conseguir. También se estipula que los iPhone 12 vayan a tener lo que se diría una cámara de 64 megapíxeles en el caso del modelo Pro. Pero como digo, son todas especulaciones, aunque sí ha habido un montón de filtraciones en un montón de sitios con bastantes credenciales de que pueda ser posible. Pero yo solamente quiero decir las cosas que me parece que van a ser más evidentes. Lo bueno, como sabéis, el escáner LiDAR es más nada para esto del mundo virtual, ¿no? El poder tener mejor precisión para poder utilizar bueno, pues modelos 3D, para poder, por ejemplo, sabes que hay aplicaciones en las que puedes mirar cómo quedaría un mueble en tu habitación. Pues para estas cosas va a venir muy mejorado. También lo que seguramente pretenda Apple con este iPhone 12 Pro, también lo que es bastante fuerte, es que ya Apple ha cambiado la tecnología 5G, y esto va a hacer que seguramente la batería, aunque vaya a ser un poco mejor que la otra, no vamos a notar diferencia como usuarios, puesto que el 5G gasta un poquito más de batería, y gasta un poquito también en lo que serían los procesos del móvil, gasta un poquito más de energía. Y bueno, yo sí digo que el 5G aporta bastante en los días que corren hoy. En un modelo 5G podemos tener velocidades hasta 500 megabits por segundo en cualquier teléfono móvil que tenga esta tecnología, cosa que con el 4G llegábamos a unos 100 megabits por segundo. Quiero decir que la experiencia de usuario en el 5G es bastante notable. Yo no sé, seguramente no en todos los países sea igual, pero yo estoy residiendo ahora, el 5G está desde el verano pasado, bueno, incluso antes. Y quiero decir que sí se nota una diferencia entre tener un teléfono 4G a un 5G. Claro, es una cosa que es también... Y nada, creo que he dicho lo más importante de ese teléfono. Seguramente cuando sea el lanzamiento tendremos mucha más información. Hay mucha más información que se puede dar, claro que sí. Pero yo pienso que estos son los puntos evidentes y más factibles que podemos tener de este iPhone 12. Que van a ser cuatro modelos, que van a ser dos en gama media... sí, dos en gama alta, y que seguramente también... Bueno, también tienen el notch reducido, es lo que se cuenta. En todos los teléfonos van a tener el mismo grosor, pero normalmente los teléfonos con mayor
pantalla pues se va a notar menos. Es una de las cosas que también han dicho que se va a mejorar, que el notch sea un poquito más pequeño, pero no tan pequeño como en los teléfonos Android, puesto que Apple sigue con su Face ID. Y aunque muchos usuarios de iPhone han pedido que se meta el Touch ID porque es un poquito más eficiente según el recurso de usuario, pues creo que Apple no va a hacer mucho caso a esto del Touch ID y va a seguir con su Face ID. Bueno, eso es todo, amigas y amigos. Suscribiros al canal si queréis tener más información como esta. Por ahora yo lo dejo así y veremos cómo van filtrándose más novedades del mundo digital. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.